Ahora vamos a ver tipo de datos complejos, ¿sí? Que es donde voy a almacenar muchas cosas, ¿sí? Y uno de los tipos de datos complejos que se utiliza mucho y lo van a ver y es primordial que lo entiendan qué es el array. ¿Sí? El array es una colección de datos, ¿sí? Es una lista donde voy a listar cosas y voy a almacenar todos en un conjunto, ¿sí? Para después hacer operaciones con todo eso que yo necesito. Entonces lo que tengo acá es un array. ¿Sí? ¿Cómo se declara un array? Bueno, acá lo que hice fue como todo, guardar una variable que la llamé array, es un nombre que le puse. Y le asigné este array que estoy creando. ¿Cómo se crean los arrays? Con los corchetes, ¿sí? Los corchetes y cada valor que ingreso dentro de este conjunto va a ir separado por coma, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es un array de números. También puedo hacer un array de strings, un array de booleanos, y un array de cosas, de arrays, sí, ahí ya tenía una matriz, ¿sí? Ahora no es importante ahora, pero sí puedo poner cualquier tipo de datos. Bien, entonces todos separados por comas. Tengo el 2, el 4, ¿sí? Cada elemento de este array separado por coma. Bueno, entonces ahí ya tengo un conjunto de números. ¿Qué es lo primordial que tienen que entender del array? ¿Sí? Que yo puedo ingresar a un valor específico, no sé, yo quiero saber qué elemento está en tal posición, ¿sí? Mediante el número de posición. Si yo quiero saber qué elemento de mi array está al principio, le tengo que indicar, bueno, tráeme de la primera posición el valor que tengas. ¿Cómo se escribe esto? Con esta notación. Lo que hago es llamar a la variable, ¿sí? Vamos a poner otro nombre porque tal vez confunde array, que es justo el nombre del tipo de datos. Vamos a ponerle mi array. ¿Sí? Entonces acá todos llaman mi array. Y el nombre de la variable es un array, obviamente, y entre corchetes, ¿sí? El número de posición que yo quiero saber el valor. Acuérdense que el número de posición empieza en 0, ¿sí? No es que esta es la posición 1, sino que esta es la posición 0, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. O sea, este array llega hasta la posición 7, pero tiene 8 elementos. Este es el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, así que tengan en cuenta esa diferencia que puede generarles problemas después. Sí, la posición empieza en 0, pero los elementos empiezan en 1. Entonces, este array tiene 8 elementos, pero el último elemento está en la posición 7, no en la posición 8. Sí, así que tengan en cuenta eso. Y el primero está en la posición 0. Entonces, si yo quiero saber cuál es la primera posición de un array, lo que hago es escribir 0, ¿sí? Entre corchetes y me va a decir, bueno, cuál es el valor que está en ese elemento que tenga ese array en esa posición. Entonces, vamos a ver. Pongo acá, mi array en la posición 0, déjame el nombre ahí, de vuelta. Mi array en la posición 0 me dice, no guardé, porque le cambié, de vuelta. Ahí está. Lo llamé varias veces, no tendría que haber cambiado el nombre. ¿A dónde más lo llamo? Acá. Puedo con cambiar los nombres de las variables. Justo en el JavaScript que están libres, que puede pasar cualquier cosa. Entonces, de vuelta, mi array, y ahí me dice que sí, exactamente en la posición 0 está el número 2. Bien, así puedo saber cualquier elemento dentro de la posición, no sé, la posición 3 me va a decir que está, ¿quién? 0, 1, 2, 3, el número 55. Le vamos de vuelta, vamos a la posición 3, 55. Ahora vamos a ver, no sé, una posición 8, dijimos que no existía. Me dice undefined, no existe esa posición. Así que tengan en cuenta eso, cuando llaman a una posición que no existe, te va a decir undefined, ¿sí? Y tal vez no vas a poder hacer operaciones con eso. Bien, si quiero saber exactamente el elemento que está en el último número, acá podría poner 7, porque yo sé que mi array tiene 7 elementos. Pero no es lo ideal, porque yo tal vez no puedo saber cuántos elementos tiene un array, o este array es dinámico y va cambiando totalmente de elementos todo el tiempo. Entonces, para escribir dinámicamente cuál es el último elemento de un array, lo que tengo que hacer es escribir dentro de los corchetes esta sentencia. ¿Qué es lo que dice esta sentencia? Bueno, vamos a ver. Si yo llamo un array y digo length, me va a decir la cantidad de elementos que tiene, 8. ¿Sí? Pues ya sabemos que este array tiene 8 elementos. Pero acuérdense que la última posición no es 8, sino que es 7. Entonces le tengo que restar 1 a ese número que me está dando. Y eso me va a agarrar el elemento que está en la última posición de mi array, que es el número 4. ¿Sí?
Vemos que es el número 4. Esto de las posiciones de los arrays es primordial que lo entiendan porque va a ser muy útil para después utilizar con los ciclos for y whiles y lo que sea, ¿sí? Los loops. ¿Sí? Es muy importante que se entienda qué es esto de la posición porque es lo que utiliza para recorrer un array con un for. Pero ahora lo vemos. Bien, entonces hasta acá vimos array, vamos a ver otro tipo de dato complejo que es el objeto. El objeto tienen que entenderlo conceptualmente, ¿sí? Y es muy importante que entiendan este concepto, que es que un objeto en JavaScript, en otros idiomas tiene otro nombre, representa un elemento de la vida real, ¿sí? La idea de un objeto en JavaScript es enumerar las características que tiene un elemento en la vida real. Puede ser, no sé, un objeto, ¿sí? Un celular, una mesa, puede ser una persona, ¿sí? Puede ser los usuarios de mi página web, puede ser los artículos de Mercado Libre, ¿sí? Puede ser una idea, ¿sí? Puede ser un elemento de la página web, lo que sea, voy a representarlo con un objeto, ¿sí? En la programación. Entonces, la idea esta es representar ese objeto de la vida real con sus características. Por eso, los objetos van a tener una enumeración de características que tenga lo que yo quiera representar. Por ejemplo, acá hice un ejemplo, que es lo que guardé en una constante, mi mascota, por ejemplo. Entonces quiero representar a mi mascota, a mi perro, en la vida real. Y digo, perdón, de mi perro que está en la vida real en lenguaje de programación. Entonces lo que voy a hacer es escribir el objeto que va a representar a mi perro. ¿Cómo se escribe el objeto? Con llaves, ¿sí? Abro llaves y cierro llaves y ahí estoy escribiendo, empezando y terminando el objeto. Y adentro voy a enumerar las características que tenga mi perro en este caso. ¿Sí? ¿Cómo se enumera esto? Bueno, tengo el par, clave, valor o key o value en inglés. ¿Sí? La clave es el nombre de la característica que yo que quiero guardar. ¿Sí? El nombre que va a tener esa característica. Y el valor va a ser, bueno, lo que esa característica tiene, o sea, cómo es esa característica, qué tipo de valor tenga, no sé. Color, la característica color es, no sé, rojo. Al estilo de CSS, ¿se acuerdan? CSS tiene nombre de característica y valor que le quiero dar a esa característica que quiero modificar, cambiar, lo que sea. Entonces acá la lógica es la misma. Tengo la key y tenga el valor que tenga esa key o clave. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es decir, bueno, mi mascota es de especie, sí, especie puede ser cualquier cosa, puede ser gato, perro, tortuga. Bueno, en este caso, esta que estoy guardando es un perro, entonces en especies guardo el valor perro. ¿Sí? Y cada característica de mi objeto se tiene que separar por coma. Si yo saco la coma, me va a dar error, así que no va a entender qué está pasando. Entonces, coma y separo a la siguiente característica. Entonces, especie, perro. Nombre, Bruce. Me están dando por el chat. ¿Por qué se utilizan los dos puntos en lugar de la asignación? Y ya ahí no sé contestarte por qué exactamente, supongo que es la sintaxis como se escribe así, sí, tal vez el signo igual se tiene que utilizar, para mí el signo igual se utiliza solamente para asignar variables, ¿sí? Acá, entonces, entraría en conflicto, si yo escribo esto con el signo igual, entraría en conflicto con las variables. Esto no son variables, son claves, ¿sí? Porque myPet myPet es la variable y lo que está dentro no son variables, sino son propiedades de esa variable que la llamé myPet. ¿Sí? No, supongo que esa es la diferencia, para diferenciar y que no haya conflicto entre una cosa y la otra. Sí, pero las claves se asignan con dos puntos, ¿sí? Tengan en cuenta estos son nombre de la clave, dos puntos, y el valor que le quiero asignar a esa clave. Es muy común poner igual, a mí me pasa también, pero bueno, si ponen igual te va a dar error el script. ¿Sí? Así que sí o sí tienen que utilizar dos puntos. Supongo que es para que no entre en conflicto con la asignación de variables. Bien, entonces lo que hice fue, guarden la variable en la clave especies, perro. ¿Sí? Otra tipo de característica es nombre y el nombre de mi perro. Edad y la edad que tenga. ¿Sí? Como ven, los valores que estoy guardando en los values, ¿sí? Pueden ser cualquier cosa. Puede ser un string, puede ser un número, ¿sí? Puede ser un booleano, acá estoy preguntando si es peligroso, le puse que es falso. Puede ser un objeto, otro objeto, puede tener objetos dentro de objetos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es guardando el objeto de
de vacunas dentro del objeto de perro, ¿sí? También puedo guardar objetos, ¿sí? Que funcionan de la misma forma, solo que son nesteados, anidados uno dentro de otro, y también puedo guardar arrays, ¿sí? Bien, entonces, acá lo que estoy haciendo es guardando un montón de características que representan en la vida real a mi mascota, ¿sí? Y las estoy enumerando para llamarla después y utilizarla en lo que sea. ¿Sí? Bien. En los arrays entrábamos a los datos a partir del número de posición. En objetos no entramos a partir del número de posición, no importa la posición acá de las cosas, ¿sí? Sino que entramos a partir del nombre de las claves. Entonces vamos a ver a la consola, y yo llamo a la variable myPet, ¿sí? Ahí, si lo llamo, me trae todo el objeto. Si yo quiero ingresar a una sola propiedad en específico, lo que hago es llamar con el nombre de clave. No sé, quiero ingresar a la edad, .age, y me trae la edad de ese objeto. ¿Sí? Si quiero ingresar al name, ¿sí? Me trae el nombre de ese objeto. Y así voy ingresando a cada una, y dependiendo de lo que quiera hacer. Bien. Acá tengo dos objetos, ¿sí? Creo otro, tengo mis dos mascotas. Y después lo que hice es guardar en un array. Los arrays también pueden almacenar, como almacenamos números antes, pueden almacenar objetos. Entonces acá lo que voy a tener es una colección de mascotas, ¿sí? Y cada una va a tener sus propias propiedades. Entonces si llamo a pets, lo que me trae es un array donde están las mascotas enumeradas, ¿sí? La primera y la segunda. Entonces, si yo quiero ingresar al nombre de mi primera mascota, lo que hago es llamo a pets en la posición 0, ¿sí? Entonces, en la posición 0 me va a traer el objeto myPet, que es mi primera mascota. Entonces, si yo quiero ingresar al nombre de mi primera mascota, lo que hago es punto name. Entonces me trae el nombre de mi mascota. Entonces así puedo tener una lista de objetos, o sea, una lista de cosas que represento en la vida real. Por ejemplo, en una cartilla de Mercado Libre, por ejemplo, tengo un array de productos. Entonces cada producto es un objeto con sus características, con su precio, con su peso, con su color, con su tamaño, lo que sea. Sí, entonces yo puedo recorrer cada una y ir llamando, no sé, al precio de todas. Si acá yo podría realizar un ciclo que recorra todas mis mascotas y vaya imprimiendo en la consola el nombre de todas mis mascotas. Ahora después vemos cómo utilizamos los ciclos. Bien. Después, con los objetos viene JSON. ¿Sí? JSON, lo que significa, las siglas es JavaScript Object Notation. ¿Sí? O sea que utiliza la notación de objetos de JavaScript para generar un tipo de formato de texto que me va a ser muy útil para transferir información. O sea, como los objetos representan cosas de la vida real, puedo transferir datos, ¿sí? De personas, de elementos, de objetos, de productos, ¿sí? Entre una base de datos y un servidor, una base de datos y un cliente, ¿sí? O entre lenguajes, ¿sí? Entonces el JSON me va a ser muy útil para transmitir estos datos de forma organizada, como lo son los objetos de JavaScript. Bien, ¿cómo es el JSON? Se escribe casi igual que los objetos de JavaScript, ¿sí? Pero lo que tienen es que las claves están entre comillas, ¿sí? Porque acuérdense que los JSON son texto puro, no son un tipo de dato de programación, sino que es texto puro que pasa de un lado al otro. Esa es la gran diferencia entre el objeto de JavaScript y el JSON. ¿Sí? Las claves están como string, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer yo para pasar un JSON a una base de datos, a otro lenguaje o un frontend, lo que sea, lo que tengo que hacer es hacer un JSON Stringify, que ya es una función de JavaScript, que lo que hace es agarrar este objeto y generarlo como un JSON. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo hago JSON Stringify el objeto myPet, y van a ver que se generó un texto, ya no es un tipo dato, ven acá es un tipo dato, ¿sí? Que yo puedo acceder. Ahora ya no puedo acceder porque es texto puro, ¿sí? Texto puro donde las claves se convirtieron en string, sin comillas, ¿sí? Y los números quedaron como números, pero ahora por ahora es texto, después cuando el lenguaje de programación convierta JSON a código, va a entender que eso es un número y lo va a transformar a número, pero por ahora todo es texto, ¿sí? Entonces eso me hace muy útil para transferir de un lado al otro. Sí, si yo lo guardo en una variable, no sé, guardo en una variable A y... No, ya lo he usado, H, cualquier cosa. Y guardo eso,
se guarda a no, perdón, H es ese texto, pero ya no voy a poder ingresar, no sé, h.name, porque me va a decir un define porque ahora el JSON es texto puro para transferir entre un lado y el otro y no es un objeto de JavaScript, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Si yo quiero convertir ese JSON volverlo a tipo de dato objeto, lo que tengo que hacer es json.parse y agarro ese JSON y lo paso a objeto de JavaScript y volvió a mi objeto para poder trabajarlo, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Lo que yo necesite. Esa es la diferencia entre JSON y objeto de JavaScript.